Presento yo. ¿Qué tal? Sí, Antón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Buenos estás, días. Jorge? Bien. Contento de verte otra vez, que es que te mueves más, tío, o sea, eres un correcaminos. Bueno, hago lo que puedo por estar donde se puede estar y por ayudar en lo que se puede ayudar. O sea, que Vale. eso siempre va en el ADN de mi persona. Pues nada, ya sabéis que es Antón Gómez Escolar, que está conmigo en nuestras reuniones habituales. Esta especie de actualidad farmacológica que estamos haciendo, que vemos que os gusta. Y Antón tiene muchas cosas que contar siempre. Hoy nos va a hablar del último viaje que ha hecho a Ámsterdam, donde ha habido un gran avance en el uso de las sustancias prohibidas como posibles herramientas terapéuticas. Sí, me invitaron a participar en la primera reunión de la Agencia Europea del Medicamento sobre psicodélicos, la primera de la historia que se hace aquí en Europa. Que iba a estar en España, ¿no? Al final luego no... Bueno, eso fue en su momento. La Agencia Europea del Medicamento, cuando llegó el Brexit, tuvo que moverse de Londres, que es donde estaba originalmente, y había varias ciudades candidato. Entre ellas creo que estaba Barcelona y demás, pero tocó justo la época de todo el jaleo del Procés. Es y verdad, creo que, no sé si por esa razón o por otra, pero el caso es que al final acabó llevándose la Ámsterdam. Y ahí es donde fuiste. Efectivamente, fui a la oficina, al edificio de la Agencia Europea del Medicamento. Es un lugar impresionante, parece eso la NASA. Sí. Tienen unas salas de reuniones, de futuristas alucinantes. Y ahí pues nos reunieron a un grupo de expertos de la Unión Europea en el tema de psicodélicos, tanto investigadores como pacientes, como terapeutas especializados en el uso de psicodélicos, políticos, legisladores. Se juntó un poco todas las patas que son necesarias para llevar a cabo un cambio de la envergadura de la que se tiene que llevar a cabo para que los psicodélicos puedan utilizarse en Europa como herramientas terapéuticas. Qué bueno. ¿Y esto era una reunión a petición de alguien o directamente de la EMS? O sea, ¿la EMS quería informarse o qué? ¿Cuál era el objetivo de la reunión? La EMS ya está bastante informada. La idea era, el Parlamento Europeo está interesado en que esto vaya hacia adelante y la Agencia Europea del Medicamento también, porque al fin y al cabo estas sustancias tienen un potencial terapéutico espectacular y además están ya en fases finales de investigación clínica, por tanto están a punto de solicitarse, digamos, la autorización médica con todas las pruebas y todos los ensayos clínicos en la mano. Y para eso, pues querían un poco saber cuál era la opinión de diferentes stakeholders, diferentes partes, digamos, que iban a tener alguna relevancia luego en la implementación de estas terapias. Y para ello, pues nos convocaron y durante estos días, que fueron 2, estuvimos hablando de diferentes aspectos, diferentes temas relacionados con el uso de psicodélicos para el tratamiento de trastornos mentales. Y también cómo se regularía y tal, Sí. O sea, si se daría en farmacias, si se daría en hospitales... si sería de uso libre, venta en supermercados. Sí, efectivamente, la idea era todo, abordar todas las diferentes temáticas que eran importantes de hablar en torno a la comercialización, el acceso, a la dispensación, todo lo que se podía saber o prever de cómo podrían funcionar de una forma más óptima y más segura, fundamentalmente para la población, este tipo de tratamientos, ¿no? Y bueno, es lo que hablamos estos días, ¿no? Al final, quedaron un montón de temas abiertos, pero la idea era un poco empezar. Y en plan europeo, o sea, todos a la vez, Europea, en plan Unión Europea. Porque la Agencia Europea del Medicamento es el ente o el organismo que realmente regula a nivel europeo todos los fármacos que entran en la Unión, pero también los propios países luego tienen que ser... Su propia agencia del medicamento. Quienes lo regularicen en sus propios territorios, ¿no? O sea, al final hay varios niveles, ¿no?, que hay que abordar, ¿no? En España, por ejemplo, habría que abordar no solo el nacional, sino también el autonómico, porque al final aquí tenemos un sistema que está bastante descentralizado con las diferentes comunidades autónomas. Entonces, bueno, todo esto al final es algo que tiene que empezar, en este caso, de arriba abajo, porque estos fármacos van a llegar desde la Agencia Europea del Medicamento y luego serán los propios países quienes la empiecen a implementar en sus sistemas nacionales de salud. Un debate, por ejemplo, la adquisición. Ahora mismo la adquisición es en el mercado negro. Tendrán que ponerse a fabricarlo. Ya están en ello, sí. Ya hay varias farmacéuticas que están desarrollando estas sustancias y cuando estén desarrolladas, pues serán estas farmacéuticas quienes obtengan licencias para distribuirlo en Europa con una serie de limitaciones, lógicamente. Estas sustancias, los psicodélicos en particular, todo pinta a que van a ser autorizados como fármacos de uso hospitalario, lo cual quiere decir que no se van a dispensar en farmacias, sino que van a ser solamente dispensados o utilizados más que dispensados por los médicos
directamente sobre el paciente y el paciente no se lo va a poder, digamos, llevar a casa. Ya, pero ¿en el hospital o en la consulta? Puede ser en una consulta, porque los medicamentos de uso hospitalario también se pueden dispersar en clínicas privadas, siempre y cuando tengan una regulación o un control adecuado de esos fármacos, es decir, que no van a estar, digamos, sobre la mesa, sino que van a ser fármacos muy controlados, que van a ser dispensados solamente a los profesionales que los utilicen y se van a usar en la terapia, pero no se van a llevar a casa, no se van a tomar de forma diaria como sí que pasa a día de hoy con los antidepresivos, los ansiolíticos, ¿no? Sino que esto es un modelo muy diferente. Sí, que es una experiencia con un guía y tal. Sí, yo lo he visto, que les ponen antifaces, hay dos personas, cascos con música, les van preguntando y tal. Se tumban. Y una pregunta, Antón, que me parece interesante. Hace tiempo que todos los emboscados y la gran mayoría de la gente sabe que esto se está investigando. Sí. El uso de la psilocibina como posible tratamiento antidepresivo. Y también ya hace más tiempo habíamos oído hablar del MDMA para paliar el shock postraumático, el estrés postraumático en concreto. Y que hay experiencias y estudios, incluso alguno muy pionero en España que hizo Bouso, ¿no? Sí. Esto son dos drogas, pero lo que hablasteis en la EMS es de más drogas, ¿no? Más sustancias. O sea, realmente, si nos quitamos la careta, realmente replanteamos la situación de que la prohibición de las drogas ha sido un estrepitoso fracaso, se trata de buscar la ventaja que tiene cada droga, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso hablamos solamente de psicodélicos, quiero decir. En realidad, pues no estábamos para hablar de los usos medicinales de drogas. Que a lo mejor, opio, por ejemplo. Claro, que ahí sí que es mucho más controvertido porque sí que existen usos terapéuticos para muchos lo hay y mórficos, se han hecho experiencias con heroína pura en Suiza. Claro, pero no son tanto tratamientos que se utilicen para paliar temas de salud mental. En Inglaterra, como se utilizan más bien para enfermedades de otro tipo y además con un control diferente. Sí, totalmente, para el dolor. Vosotros, os centrabais más también en la enfermedad mental, un poco. Claro, es que los psicodélicos es donde más potencial tienen, ¿no? Vale, es para trastornos mentales. Fundamentalmente, depresión, ansiedad, estrés postraumático y adicciones, que son las 4 indicaciones más avanzadas en investigación con el uso de drogas psicodélicas. Ojo, que hablamos de todo tipo de drogas, hablamos de estas drogas que aparecen aquí en la rueda, las psicodélicas, las empatógenas y las disociativas, que son las 3 familias que tienen propiedades psicodélicas. Que lo has aclarado, sí, que es exactamente para ese tipo de trastornos están muy indicadas. Efectivamente. Perfecto. Pues algún día llegará también, yo creo, el momento en que se indiquen para qué son valiosas las otras drogas, que a lo mejor no son para estos trastornos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿la ketamina entra en esta...? Sí, por supuesto. De hecho, la ketamina es la primera sustancia con propiedades psicodélicas que ha sido autorizada para una indicación en salud mental en Europa. Claro, la esketamina. No está considerada como psicodélico, lo que es un disociativo, ya lo sabemos. Lo que pasa que claro que tiene propiedades. Sí, es que depende de la dosificación, depende del contexto de uso, pero al final, cuando hablamos del renacimiento psicodélico, sí que metemos en el saco la ketamina. Muy bien. También metemos el MDMA, que tampoco tiene propiedades psicodélicas muy acentuadas, ¿no? Pero sí que sí las tiene. Muy bien, pues nada, gracias por ponernos al día de cómo van las cosas en Europa. Marcha bastante bien. Marcha muy bien. El año pasado estuve presentando el tema de los psicodélicos en el Parlamento Europeo en diciembre de 2022, que fue un evento muy importante, y a raíz de ahí salió un poco una petición a la Agencia Europea del Medicamento de que empezase a trabajar en esto. O sea, que las cosas van poco a poco, pero van saliendo y van saliendo en el orden adecuado, en mi opinión. Bien, me alegro. Bueno, pues yo te quería preguntar una cosa. Ya que hablamos de psicodélicos, ¿qué película dirías que es la más psicodélica que has visto? ¿O recomendarías a alguien que le gusten los psicodélicos, incluso la quiera ver con psicodélicos, ¿no? Pues la verdad es que tampoco he visto muchas películas del ámbito, pero unas que me han impactado mucho son las del director Gaspar Noé, que tiene algunas como Enter the Void, por ejemplo, que son muy psicodélicas, también otras un poco más fuertes, o según toca temas bastante impactantes este director. Bueno, vale, pero así para fliparlo, o sea, ¿no has visto alguna película en plan como se te aguzan muchísimo los sentidos, ¿no? O sea, si te pones a ver fractales o te pones a ver cosas, ves... pues creo recordar que Enter the Void, es que hace mucho que no la veo, pero creo recordar que era una película que era muy impactante en el ámbito psicodélico, tenía mucha parte psicodélica y mucha imagen. Yo me voy a permitir recomendar a los emboscados, si no lo habéis hecho ya,
es una película que es casi una película que vale para una iniciación también, y también vale para una experiencia normal, y es The Wall, de Pink Floyd. O sea, me imagino que la habréis visto, la conoceréis. Es una pasada esa película, y si la podéis ver en un cine, muchísimo mejor. Y si ya tenéis la conciencia alterada, pues ya os cuento. Pero vamos, esto era una pregunta que nos habían hecho y yo lo quería responder. Y otra pregunta que nos han hecho, Antón, y que tú seguro sabes la intrahistoria o cómo fue esto. El MDMA, el éxtasis, las pastillas, lo que consideramos M, tal, fue descubierto, o sea, redescubierto por Alexander Shulgin, ¿no? Sí. Inventó, bueno, este químico norteamericano que trabajó también para la DEA, en el proyecto Ultra hubo polémicas al principio, pero bueno, luego al final ha pasado la historia como el descubridor del MDMA. El padrino, pero eso no es así, ¿no? O sea, se había descubierto mucho antes. Claro, claro. A ver, él no descubre el MDMA, él descubre o más que descubre, populariza los efectos psicoactivos de la MDMA, en este caso los efectos empatógenos de esta droga. Pero realmente el MDMA se sintetizó por primera vez en Alemania, lo sintetizó un químico, creo que se llamaba Anton Kusch o Anton Klosch o algo así, que trabajaba para la casa farmacéutica Merck, alemana. Claro. Y la patente, bueno, la creación de esta molécula es del año 1912 y desde entonces estuvo abandonada porque no se le encontraron usos. O sea, nadie la probó, está claro. No, de hecho se estaba trabajando en elaborar, si no recuerdo mal, un agente hemostático, es decir, un agente con la capacidad de cortar hemorragias, ¿no? de evitar el sangrado. Y la MDMA fue uno de los candidatos, una de las moléculas candidatas, pero en ensayos con animales no dio los efectos esperados, entonces se abandonó. Pero años más tarde, durante el proyecto Mac Ultra, parece ser que se rescató esta molécula y se probó. Ya en humanos. En humanos. Y a Alexander Shulgin, por lo visto, quien le habló de esta molécula y despertó su interés en sintetizarla y en probarla, fue una estudiante suya, que había tenido relación, no sé si ella directamente con el proyecto Mac Ultra o algún conocido suyo había probado esta molécula en el proyecto Mac Ultra, y a través de esta alumna él recibió la información de que esta sustancia era interesante y entonces él la sintetizó, la probó y quedó asombrado por las... Sí, yo el otro día leía lo que escribió la primera vez que lo tomó y dice, me siento feliz, nunca he sentido esta pureza y no sé qué, ¿no? Es como ahora que celebrábamos el día de la bicicleta de Hoffman, que fue el primer pedo del LSD, el primer viaje de MDMA lo tuvo él también, claro. O sea, porque estaba... Bueno, no se sabe, a lo mejor fue durante el proyecto Mac Ultra. Ya, pero eso no lo sabemos, porque la mayoría de documentos del proyecto Mac Ultra se destruyeron. Claro, no, es cierto que el MDMA puede ayudar es un gran confesor, o sea, es uno de los usos que está muy recomendado, ¿vale? Y esto me lo decía mi padre, porque aprovechamos aquí a sacar a colación al maestro, que es la razón por la que estamos aquí. Para decir la verdad, el MDMA es muy hermoso si se toma en pareja. Sí, y de hecho se utilizó mucho para la resolución de conflictos de pareja y a día de hoy es otro uso que está volviendo otra vez a... Totalmente, porque la verdad que es muy tierno y muy sincero. La verdad que tiene muchos usos, ¿no? La gente asocia el MDMA a la discoteca. La discoteca eso es un uso muy concreto. O sea, el MDMA se puede tomar en casas tranquilamente o con tu mujer. Mucha gente tiene días de MDMA con su pareja. Con tus padres, con tus padres también es bueno. Eso ya más, es un poco más... A mí me pasó, que yo lo hice con mi madre, es muy hermoso, te lo juro. Y me lo habían contado y mi padre me habló también. Pero eso tomarlo solo. Cuando todos son mayores de edad y toman la decisión libremente. Exacto, libremente. Gente que quiere hacerlo libremente. Siendo mayor de edad. Incluso solo tiene su utilidad también. No sé si alguna vez lo has probado solo. No, yo no. Te acabas abrazando a ti mismo, ¿sabes? Porque como no tienes a nadie a quien abrazar. Bueno, hace poco el científico divulgador súper famoso Andrew Huberman, que tiene un podcast que es de los más importantes del mundo, se sometió a unas terapias con MDMA que le fueron muy bien. Él, de hecho, siempre había sido muy antidrogas, en el sentido de que él tenía una visión muy puritana del tema de las drogas, no quería tener relación con las sustancias psicoactivas por el miedo a consecuencias en su salud, y se acercó a ellas por un trauma que quería trabajar en terapia y tuvo un cambio absoluto de perspectiva, como le pasa a todo el mundo, ¿no? De pronto descubrió que era un mundo realmente interesante y útil, sobre todo a nivel de salud mental.
uno de los experimentos que hizo en los últimos años fue precisamente tomarlo solo, que nunca es algo que él jamás habría pensado que haría, ¿no? Claro. Luego solo. En su caso no le fue bien tomándolo solo, dijo que no le gustó la experiencia demasiado, que le fue mucho más útil la experiencia guiada con un terapeuta. Pero interesante ver cómo, bueno, pues hay gente que... Sí, se puede sacar rendimiento en experiencias solas. O sea, yo, por ejemplo, con el LSD hay que ser muy valiente y muy atrevido para hacerlo, ¿no? Pero hay, bueno, ¿cuánta gente bebe solo? Sí. ¿Cuánta gente se fuma canutos solos? O sea, hay ciertas drogas que exigen la coparticipación de alguien, ¿no? Pero hay otras que, bueno, pues solo te pueden sentar bien. ¿Quién toma somníferos en colectividad? De todas formas, hay que decir que en términos de seguridad, tomar drogas solo siempre supone un mayor riesgo que hacerlo acompañado por alguien que pueda estar ahí controlando en caso de que haya algún problema, ¿no? Está claro. Pero bueno, que lógicamente que haya gente que lo haga, por supuesto, y que haya gente que saque beneficio yo también, claramente, no podemos negarlo, ¿no? Pero bueno, que en términos de seguridad, y yo soy un gran impulsor y siempre defensor de las perspectivas de reducción de riesgos y daños, siempre es conveniente que haya alguien acompañando, aunque sea de forma ligera, no hace falta que esté encima de nosotros. Y sobre todo si son experiencias nuevas, son viajes fuertes y tal, ¿no? Cada vez que te vayas a tomar una copa tienes que llamar a tu vecino. Claro. Pero si de hecho, yo creo que uno de los problemas, no con el caso de los psicodélicos, ¿no? Pero yo creo que uno de los primeros pasos en el uso problemático de alguas drogas es el uso en solitario, porque ahí es cuando desaparece, digamos, un freno social que siempre hay. Por ejemplo, cuando la persona empieza a beber sola, eso ya es el inicio de no tener, digamos, una limitación como puede ser el estar en un entorno social, ¿no? Y entonces ya ahí se empieza a beber de forma mucho más continua muchas veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pasos, pero cuando se hacen adecuadamente planificadas puede ser útil. O que se convierte en rutina, tomarte tu cerveza después de trabajar, ¿no? Ahí tampoco hace falta que estés con amigotes, depende. Mientras sea una. Mientras sea una. Bueno, también dos si queréis. Bueno, pues oye, estas eran las preguntas que tenía preparadas. ¿Tienes algún viaje próximo preparado? Sí, voy a ir pasado mañana doy una conferencia en la Universidad de Islas Baleares, en Mallorca, en Palma de Mallorca. Al día siguiente doy otra conferencia en Gran Canaria, en un congreso sobre psicodélicos, va a ser interesante. ¿Te has comprado bañador? Sí, me llevaré bañador. Y luego me escribieron de la Junta Nacional de Drogas del Gobierno de Uruguay para invitarme a nuestro amigo común. Efectivamente, el doctor Daniel Radío, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Gobierno de Uruguay, me va a invitar encantador, simpaticísimo, súper hospitalario. Me acuerdo de él que me acogió en su casa con sus hijos que tocan la guitarra de maravilla. Pues fantástico. Te digo que he encontrado una persona para actualizar la cuestión del cáñamo, seguramente. Sí. Sí, y creo que le conoces. Es Soft Secrets, Hugo. Sí, te suena Hugo de Soft Secrets, ¿no? No. Bueno, vale. No sé ahora mismo. Yo creo que sí que le conoces. Es alguien del sector canábico muy metido y tal. Y ese libro que es muy importante, lo queremos reeditar. Ahora que está tan en boga el tema del cannabis, que se ha legalizado en Alemania. Mi padre es que se pasó 4 pueblos. O sea, lo escribió mucho antes de que surgiera toda esta ola de despenalización, porque en todo el libro no aparece el término cannabis medicinal. Ya, claro. Es una locura. En cambio, el libro va de cómo desmontar una a una las leyes que impiden que se comercialicen y se regularicen. Pues ya lo veréis emboscados. Esperemos antes, más pronto que antes, más pronto que después. Más pronto que tarde. Que tarde tengáis la cuestión del cáñamo. Y nada, hasta la próxima. A ver, ¿una última pregunta o qué? ¿Sí? Research Chemicals. Esto, que yo creía que el otro día habíamos hablado de ello, pero si no hemos hablado, pues os pido perdón, emboscados, porque esto era una pregunta de hace tiempo, a petición. Los Research Chemicals son las drogas de nueva creación, drogas químicas, drogas de diseño. ¿Qué es lo que hace Shulgin? ¿Por qué se llaman drogas de diseño? Pues es porque las puedes hacer en el lavabo de tu casa, la mayoría, o sea, con que tengas, y con con tan cierto, fácil no es, pero vamos. No es tan fácil, pero y con cierto instrumental, que no unas probetas y tal, no es tan complicado, pues como puede ser extraer cocaína, por ejemplo, que necesitas ir al campo, necesitas que traer las hojas, tal, o el mismo opio, ¿no? Los Research Chemicals son moléculas
y pequeñas variantes de moléculas que dan lugar a nuevas drogas que no están prohibidas. Porque esa es la clave de los research chemicals. La clave está en que jugando con la molécula de drogas conocidas se consiguen drogas nuevas que al ser nuevas, al tener una molécula nueva que nunca se ha visto ni nunca se ha tipificado ni descrito, no están incluidas en los convenios de fiscalización de estupefacientes ni de sustancias. Entonces son drogas que son legales hasta que se detectan y se prohíben. Entonces eso da lugar a un juego de ratón y el gato en el cual los químicos se dedican a crear nuevas moléculas que luego las autoridades competentes van prohibiendo y van saliendo nuevas al mercado constantemente. Yo tengo una duda aquí. ¿No es verdad que en la legislación pone que están prohibidas estas moléculas y te da una lista, bueno, estas sustancias, pero luego pone y derivados? Sí, pero es que ahí está la línea de lo que se considera un derivado o no. Hay veces que efectivamente coges una sustancia y le haces una modificación y esa modificación no es suficiente para que se considere una nueva sustancia y por tanto está incluida en las listas. Pero estas modificaciones que se hacen en la industria del research chemicals lo que consiguen es que estén fuera de la definición de derivado, porque no son realmente derivados. Y tampoco son precursores, que es lo que también muchas veces está prohibido, el precursor. O sea, ¿qué sería un derivado? Porque 1-LSD, por ejemplo, eso no se considera derivado. 1-PLSD no. 1-PLSD es una prodroga del LSD, lo que pasa es que es una prodroga más elaborada que un simple enmascaramiento químico, que se llamaría, ¿no? Claro. Esto es un tema un poco complejo de discutir. Es complejo y peligroso, que es lo que queremos advertir. O sea, la química es eterna, lo sabemos, pero las moléculas, pues bueno, tú quieres tomar una cosa y a lo mejor te estás, en vez de liando con ella, con su prima. Que su prima es legal, ¿no? Pero la chica que te gusta es ilegal. Pues hasta cierto punto yo aconsejaría que la gente que quiere experimentar se acerque a ellas. A mí me da cierto respeto una sustancia que un químico a su propia voluntad ha decidido variar su estructura poniéndole un benceno o metiéndole algo que hay que tener mucho cuidado directamente da otra, no está prohibido. Con los research chemicals no sabemos. Se parece, es como su prima, pero no es ella realmente. Son sustancias que nunca se han ensayado. No están estudiados, claro. Nunca se han ensayado ni toxicológicamente, ni en pruebas in vitro, ni en modelos preclínicos, animales, por ejemplo, ni en humanos. Entonces no se sabe realmente qué efectos tienen. Y ahí sí que estamos realmente siendo unas cobayas. Aquellas personas que los consumen se están jugando o exponiendo a que tengan cualquier tipo de efecto inesperado o desconocido y que puedan ser, o incluso a largo plazo. No sabemos hasta qué punto una de estas sustancias puede ser tremendamente tóxica y dar pie al desarrollo de una enfermedad a largo plazo o lo que sea. ¿Y cómo no se desarrolla una legislación? Bueno, hay países que lo han hecho. Por ejemplo, Inglaterra, en el año 2016, cambió su legislación completamente para hacer que todas las drogas psicoactivas fuesen ilegales de inicio y tengan que ser legalizadas una a una. Es decir, tomó el enfoque inverso al que tenemos actualmente, que es que las drogas son legales, bueno, todas las sustancias son legales, salvo que hasta que se prohíben, ¿no? Pues ellos tomaron el enfoque inverso. Todas son ilegales hasta que se legalizan. Y con esto se cargaron un poco parte de la industria del research chemicals allí en el país, pero en la Unión Europea seguimos teniendo una ley que va prohibiendo una a una. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen lo que se llama la ley de análogos, que es una legislación en la cual casi todas las moléculas parecidas de alguna forma estructuralmente a las prohibidas automáticamente están prohibidas. Entonces, en esas legislaciones es más difícil sacar adelante research chemicals o NPS, como se vienen a conocer en general, ¿no? New Psychoactive Substances, que es el término más aceptado internacionalmente. Aquí en Europa sigue siendo bastante fácil, entre comillas, porque la legislación va una a una y eso da mucho espacio a la creación de nuevas moléculas. Sí, ahí también. En Inglaterra me parece que tenían un problema muy gordo con la marihuana sintética. Sí, efectivamente. No, claro. Si sabes un poco de esto, podemos comentarlo porque es bastante interesante. Sí, no, a ver, la marihuana sintética realmente son variaciones de la molécula de THC, algunas de ellas muy diferentes a la propia molécula de THC, que dan como resultado moléculas cannabinoides, o sea, con capacidad para unirse a los receptores cannabinoides del cuerpo, o del cerebro fundamentalmente, CB1 y CB2, y lo hacen con una potencia farmacológica altísima, es decir, con una gran afinidad. Y esto hace que al final el efecto sea muy superior al del cannabis normal, incluso llegando a ser tremendamente peligroso a niveles o a cotas que el cannabis convencional nunca llega. Claro, estamos otra vez en lo mismo, como el fentanilo y el opio, ¿no? Sí. O sea, al ser sintético, pues se pueden hacer unas cosas... Se puede conseguir una potencia muy grande, brutal. Muy grande. Y con el cannabis sintético
fue un problema fundamentalmente de Europa del Norte. Afortunadamente, en la Europa mediterránea no tuvimos ese problema, entre otras cosas, porque la disponibilidad de cannabis natural es mucho mayor y la gente no suele preferir el sintético cuando está disponible el natural. Lo que he oído es también la cocaína sintética. ¿Tú lo has oído? También. Hay gente incluso que están enganchados. Son variaciones, no de la molécula de la cocaína, son estimulantes que tienen efectos parecidos a la cocaína y que son legales porque son de nueva creación. Pero tipo, por ejemplo, efedrina o... No, son cosas más... No, son cosas, pues, por ejemplo, hay algunos estimulantes, sobre todo en Polonia, por ejemplo... El guaraná es muy estimulante, sí, pero no llega a la potencia de la cocaína. Claro que no. Y aquí lo que hacen es algo parecido a la cocaína, que no es cocaína. Claro, son estimulantes, o sea, no tienen por qué ser ni parecidos a la cocaína molecularmente. Son estimulantes y se venden como cocaína sintética. Ese es el nombre comercial, pero realmente Internet. La molécula puede ser súper diferente, pero súper diferente al punto de que no se parezca en nada, ¿no? Por ejemplo, alfa-PVP. La alfa-PVP es un estimulante que se conoce como flaca y que también se ha vendido como cocaína sintética. O, por ejemplo, el MDPV, metilendioxipirovalerona, MDPV. Esa sustancia se vendía como cocaína sintética y fue la que a la postre fue conocida como droga caníbal. En realidad era un estimulante muy potente, que bueno, se le puso ese nombre porque hubo una serie de casos de unas agresividades y mordiscos, no sé qué, que luego ni siquiera estaban relacionados con el uso de estas sustancias, estaban relacionados con el uso de otras sustancias. Pero bueno, la prensa, cuando bautiza algo, ya no hay forma de quitarle ese nombre. Sí, pero que es alucinante porque la marihuana sintética sí que imita los cannabinoides, pero en cambio la cocaína sintética no imita la cocaína. O sea, cualquier efecto estimulante realmente cualquier persona lo va a asociar a la cocaína porque es como el estimulante paradigmático, ¿no? Que todos pensamos cuando pensamos en un estimulante fuerte. Sí. Pues al final cualquier estimulante fuerte lo van a llamar cocaína sintética porque además eso vende mucho. Hay que pensar que la industria de los research chemicals es una industria que además ha gozado de la posibilidad de vender en tiendas, en smart shops, por ejemplo, en Holanda o en Inglaterra, estas sustancias en forma de, bueno, pues por ejemplo, éxtasis herbal y cosas así, nombres que realmente hacían referencia a drogas conocidas para atraer la venta, para que la gente comprase la sustancia, ¿no? Pero en realidad esas sustancias no tenían por qué parecerse molecularmente en nada a ellas, ¿no? Hay otras que sí y otras que no. La idea era un poco vender. Entonces se vendían con nombres, por ejemplo, como las famosas sales de baño o el fertilizante para cactus y cosas así, que eran nombres en clave realmente para atraer a los consumidores a venderlo cuando en realidad, pues bueno, no eran sustancias. Yo lo he visto en algunas páginas de internet y tal, pero no me da nada, no me fío nada de cuando veo tal sintético, la nueva anfetamina o cosas que en teoría son legales, que no se han probado. Se vende normalmente como en sobrecitos como de colores, con logos muy profesionales, parece un producto totalmente del mercado legal porque es como muy profesional todo, pero en realidad pues contienen eso, pequeñas cantidades de esos polvos de nueva síntesis que tienen efectos. Son laboratorios que... Pero realmente, por ejemplo, volviendo al tema de la marihuana sintética, los efectos no se parecen en nada, ¿no? Porque he visto a gente como auténticos zombies. A bajas dosis se pueden parecer, pero el problema es que a dosis un poco más regulares ya empiezan a salirse por completo de los efectos habituales del cannabis. Igual que pasa con la heroína y el fentanilo. O sea, fíjate las posturas, cómo se queda la gente con el fentanilo. Eso no lo provoca la heroína. Porque al ser sintético se exacerba el efecto. De ahí viene también el término el riesgo. El término de drogas de diseño también viene de la idea de que estas drogas se diseñan con un objetivo en mente, es decir, no es casual, es decir, se hacen buscando que dé este efecto o este otro en base a su estructura, ¿no? Se diseñan las moléculas, se diseñan para tener este efecto determinado, ¿no? Y es un poco lo que da pie a la terminología de droga de diseño. Mi padre hablaba de eso, que se diseñarán drogas en el futuro que ahora no podemos ni imaginar, ¿no? Por ejemplo, una droga contra los celos o una droga contra la violencia. Hombre, los comportamientos complejos son más difíciles de regular, yo creo, que una sustancia, pero es verdad que en general sí que se pueden, comportamientos más amplios sí que se pueden. Por ejemplo, el efecto empatógeno de la MDMA es capaz de reducir la agresividad en humanos, de reducir, por ejemplo, el conflicto, eso es verdad. Pero a lo mejor cosas tan complejas como voy a hacer una droga que haga que te levantes y des cuatro vueltas sobre ti y te vuelvas a sentar, eso ya no creo que podamos llegar a algo tan preciso, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, la inteligencia artificial o los modelos de predicción que se llevan utilizando muchos años en la industria farmacéutica son muy interesantes porque nos permiten crear modelos de moléculas virtuales, ver cómo interactúan con los diferentes receptores y luego ya decidir cuál de ellas vamos a crear materialmente, ¿no? Es decir, que podemos ver o predecir cuál va a ser el efecto de una molécula antes de haberla creado. ¿Dentro de 50 años tú crees que habrá las mismas drogas que ahora? No. Claro, habrá cosas que no podemos ni imaginar. Las clásicas seguirán existiendo porque las clásicas siempre van a estar ahí, pero desde luego las drogas, por ejemplo, medicinales serán muy diferentes. Las drogas que se utilicen en industria farmacéutica, las drogas que se utilicen, por ejemplo, para el tratamiento de
déficit de atención con hiperactividad, serán probablemente diferentes, estarán más avanzadas, tendrán menos efectos secundarios a nivel cardiovascular, serán más específicas a nivel del sistema nervioso central. De eso se trata, ¿no? De que cuanto menor impregnación orgánica y máximo... Claro, las drogas, efecto. lo ideal, las drogas psicoactivas, lo ideal es que tengan una acción sobre la psique, sobre la mente, pero tengan poca acción sobre el cuerpo, porque al final la mayoría de los efectos secundarios de las drogas psicoactivas vienen de su interacción con los sistemas del cuerpo, ¿no? Como el sistema cardiovascular, los sistemas endocrinos, el hígado. Al final, todas esas interacciones son las que hacen que nos surjan efectos secundarios muchas veces indeseados, como pueden ser pues, los riesgos cardiovasculares de los estimulantes que se utilizan en el tratamiento de TDAH, o, por ejemplo, no sé, los riesgos que podemos tener, por ejemplo, a nivel respiratorio con los opiáceos. Sí, sí. Siempre tiene su contrapartida. Claro, no es gratis cambiar de pero seguramente se puedan diseñar moléculas que tienen mayor efecto a nivel de sistema central, a nivel de cerebro y menos a nivel de otros sistemas fisiológicos que son necesarios para la supervivencia, ¿no? Porque ahí está el riesgo de muchas drogas. Claro. ¿Y no sería posible que, como ha pasado con el fentanilo, estos research químicas afecten al mercado negro? Porque igual, sí, claro. Que para un dealer es más fácil comprar 1000 pastillas del SDP1 que... Además, otra cosa muy importante, si ese dealer que está traficando con RCs es detenido por la policía, va a tener una menor condena. Exacto. Lo cual es un incentivo para que estas sustancias se utilicen más. Es un problema esto, porque luego lo que nos encontramos es que hay algunos dealers que están engañando a los consumidores vendiendo supuestamente, pues yo qué sé, eso, LSD, y en realidad le están dando otras cosas. Por ejemplo, ese fue el caso de una variante muy peligrosa no es una variante, pero es una forma muy peligrosa de un psicodélico que se estuvo vendiendo durante varios años como supuesto LSD y que en realidad era una molécula conocida como 25I en BOME, que es mucho más tóxica que el LSD, mucho más problemática, dura más y tiene mayor toxicidad en el cuerpo. Y por desgracia, mucha gente que compraba esta molécula como supuestamente LSD, la tomaban creyendo que era LSD, tomaban dosis altas y podían tener incluso una sobredosis letal, cosa que con el LSD nunca les habría pasado. Y la paradoja de verdad es que si la policía pilla a ese tío, le cae menos pena que si vende LSD de verdad, que es mucho menos tóxico. Pues es una locura lo que decíamos. Sí. Desgraciadamente, las leyes no ayudan en nada a la reducción de riesgos y daños, sino que al revés, tienden a incrementarlo por... Cuanto la droga más adulterada esté, menos penada está. Claro, porque el porcentaje final de principio activo es menor y, por tanto, si a ti te juzgan por la cantidad de droga que estabas portando, si llevas una droga muy adulterada, estás llevando menos droga que otra persona que haya llevado. Eso me parece de verdad incongruente total con la ley. O sea, si lo que lleva... Es que las leyes no están puestas con criterios de salud pública en mente, están puestas con criterios punitivos meramente. Ya, pero a ver si hay un cambio en esto. Y en teoría buscan proteger la salud pública, pero la implementación de estas leyes no consigue proteger la salud pública. Si fuera salud pública es analizar lo que me estoy metiendo, que a lo mejor es cemento y el camello sale no va ni a la cárcel por vender cemento. O que la pena de una persona que está vendiendo una droga adulterada fuese mayor, por ejemplo, que la pena de una persona que está vendiendo la droga... Sería lo lógico. O que está vendiendo una droga de forma, engañando acerca del contenido real de esas sustancias. Exacto, debería ser así, es lo lógico. Si alguien te vende aceite de mala calidad, pues oye, no es lo mismo que si... te venden aceite buena claro, lo que pasa es que para la ley las drogas son muy dañinas para la salud, pero las sustancias que no están tipificadas como drogas ilegales no necesariamente son muy dañinas para la salud, aunque a veces sí, perfectamente. Bueno, emboscados, hasta aquí ha llegado hoy la charla. Sí, yo es que me...